Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad con Teresa García Gasca. Ocho de la mañana con 35 minutos. Como cada semana, le damos la bienvenida a la doctora Teresa García Gasca. Siempre es un gusto saludar a la doctora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias a ambos, Alfredo, Marco. Muy buenos días a todas las personas que nos ven a través de los medios universitarios. Hoy quiero platicar de un tema que está relacionado con algo que pasó la semana pasada en el Senado, pero antes de ello, Marco, Alfredo, quiero manifestar mi consternación y profunda tristeza por lo que estamos viviendo en México. Ustedes ya desde ayer han mencionado sobre estos campos de exterminio, que así se les ha llamado, y que a mí me parece increíble que eso esté pasando. Pero que escuchando la nota, más bien hace ratito que ustedes daban a conocer las primeras planas, y que una plana del Universal dice que hace 20 años que se conocen campos de exterminio en México, no me cabe en la cabeza que tengamos una autoridad tan omisa, que sean las madres buscadoras las que tengan que hacer ese trabajo tan duro, que en México esté pasando esto, cosas que se asemejan al holocausto nazi, que es verdaderamente increíble, y que la autoridad, bien gracias, la autoridad haciendo otro tipo de cosas, distrayéndose en otro tipo de temas, el ejército construyendo trenes en lugar de estar atendiendo este tipo de cosas, que el ejército es quien nos debería estar defendiendo en contra de todo el crimen organizado, tomando acciones. O sea, yo de verdad es que no me cabe en la cabeza desde la primera nota que vi al respecto, y ojalá que de verdad haya posicionamiento por parte de las autoridades serio y no se estén aventando la pelotita o haciendo como que no ven. Eso yo lo quería comentar porque lo traigo aquí, ¿sabes? Es indignante. Es terrible porque nos puede pasar a cualquiera, ¿sabes? O sea, no estamos exentos. Claro. Es terrible. Bueno, el tema que yo les traigo hoy es el de los organismos genéticamente modificados, a colación de la discusión que se presentó en la Cámara de Senadores el pasado 5 de marzo para aprobar la ley de la prohibición del cultivo de maíz transgénico en México, que tiene sus razones. Pero la verdad de las cosas es que es triste ver el nivel de discusión que nuestros legisladores tienen con respecto a un tema del que no saben y que no conocen. Y que al final del camino debería haber una ley que obligue a los legisladores a acercarse a gente experta en los temas, que pueda ir al pleno y que pueda subirse a la tribuna y explicar qué es lo que pasa para que se tomen bien las decisiones. Si ustedes no han visto esta comparecencia, esta discusión, terrible, debate, no se las recomiendo, pero da cuenta del bajo nivel que tenemos de discusión en las cámaras de legislación en México. Bueno, pues entonces a raíz de eso quiero reflexionar un poquito sobre el tema de los organismos genéticamente modificados para, digamos, dar un poquito de luz de qué se trata el tema. No lo vamos a abordar a fondo, pero sí hablar un poquito de él. Entonces traigo algunas imágenes para que podamos abordarlo y ejemplificarlo. Primero, definir. Los organismos genéticamente modificados son aquellos a los que se les ha hecho algún cambio en el material genético mediante técnicas de ingeniería genética. Y esto es para dotarlos de ciertas características deseables o que se produzca algún componente que nos interese. El ser humano milenariamente ha realizado modificaciones genéticas de forma natural a plantas y animales. Ahí está la domesticación propia del maíz, la domesticación de muchos animales de granja. Pero como tal, la ingeniería genética es muy joven, tiene aproximadamente unos 50 años de haber surgido, desde los años 70. En la siguiente imagen les muestro, los tipos de modificación genética son en general 3. Eliminar genes específicos, a lo que se le llama knockout. Silenciar genes específicos, es decir, no quitarlos, pero dejarlos en silencio, que se les llama knockdown. Y añadir genes específicos, que es la transgénesis. Ahí es en donde hacemos una transferencia de un gen de una especie de ser vivo a otra especie de ser vivo. El knockout y el knockdown se utilizan principalmente en investigación, pero no quiere decir que no se utilicen también para generar productos, digamos, con características deseables.
La transgénesis se utiliza principalmente para generar productos. En el caso del knockdown, bueno, más bien, sí, pues este es un ejemplo que quiero darles de lo que sería un knockdown. Miren, la miostatina es una proteína que inhibe el crecimiento muscular. Entonces, sucede que hay animales y personas deficientes en miostatina de forma natural porque tienen mutado el gen de la miostatina. Y para quienes nos ven en pantalla podrán ver un toro súper musculoso, un perro hipertrófico también en musculatura y una persona. Esas son imágenes libres en redes sociales. Esto se da de forma natural, pero hoy por hoy se están haciendo investigaciones, por ejemplo, para silenciar genes de miostatina en pescados y entonces tener peces hipermusculosos que nos den más carne, por ejemplo, ¿no? Y eso se podría hacer prácticamente en cualquier animal con la tecnología adecuada. Entonces, ese es un ejemplo de lo que se puede hacer para silenciar un gen. En el siguiente ejemplo, el caso del arroz dorado en la siguiente imagen. Este es un transgénico. El arroz dorado fue manipulado genéticamente, se le hicieron una serie de transferencias genéticas diversas, no solamente es la transferencia de un solo gen, porque se le dotó de la herramienta necesaria al arroz para sintetizar carotenoides, precursores de la vitamina A. Y entonces poder tener este arroz disponible en poblaciones en donde tienen carencias de estas vitaminas y de esta manera resolver un problema relacionado con la nutrición. Ingo Potricus, junto con Peter Beyer, de Suiza y Alemania respectivamente, desarrollaron esta línea transgénica de arroz y ellos pidieron que se distribuyera gratuitamente a todos los países que lo necesitaran. Sin embargo, ahí metió la mano una empresa muy famosa, de la que vamos a hablar en un momentito más, y cambiaron las reglas del juego con respecto a la distribución de este alimento transgénico con este beneficio, que no deja de tener los problemas ecológicos, naturales, relacionados con las plantas transgénicas, de las que vamos a hablar en un momentito más. Y bueno, pues ¿qué más tenemos? Medicamentos transgénicos. Ahí tenemos en la siguiente imagen medicamentos que usamos todo el tiempo. Insulina humana, es toda la insulina que está en el mercado es transgénica. Y es la forma en la que hemos logrado tener abastecimiento de insulina para todas las personas con diabetes que requieren insulina. Hormona del crecimiento, transgénica. Eritropoyetina para insuficiencia renal y para anemias, incluso se le administra a niños pequeños, transgénica. No tiene ningún problema porque son las proteínas humanas producidas por otros sistemas biológicos, principalmente bacterianos. Pero es la proteína humana tal cual la que se le administra a la persona. Y no va a suceder otra cosa que el efecto de esta proteína de forma natural. O los anticuerpos monoclonales para el cáncer, ahí está, es la fusión de células de diferentes seres vivos, ratones y células de mieloma para producir anticuerpos a gran escala, o las vacunas recombinantes, de las que también ya hemos hablado antes. Otra aplicación en la siguiente imagen, los mosquitos. Se están generando mosquitos transgénicos. Se editan genéticamente una serie de, una población de mosquitos específica para que no puedan reproducirse y entonces poder terminar con la malaria o con el dengue. O para que estos mosquitos se vuelvan inmunes al parásito de la malaria y entonces no contaminen a personas cuando las pican. En fin, muchas aplicaciones con respecto a la ingeniería genética de mucho beneficio para la sociedad. Sin embargo, necesitan estar reguladas, porque cualquier cambio que hacemos en cualquier ser vivo en este sentido va a tener consecuencias a nivel de la biodiversidad y del ecosistema. Y entonces viene el tema del maíz en la siguiente imagen. Justamente el maíz transgénico que se ha generado en otros países que no tienen maíz nativo y que no tienen nada que defender y nada que perder, como México, que México tiene una riqueza en germoplasma en maíz nativo y que es la principal razón por la cual no se debe cultivar maíz en México, maíz transgénico. Pues hacen maíz resistente a plagas, resistente a herbicidas, con mayores rendimientos de producción por hectárea. Y empresas como Monsanto justamente han pervertido este tipo de, digamos,
de aprovechamiento de muchos productos transgénicos de tipo agrícola, no solamente del maíz. Sin embargo, el tema del maíz es particularmente importante en México, porque nosotros justamente somos la cuna del maíz y tenemos una diversidad importantísima de maíz nativo, que cuando llega el maíz transgénico, contamina genéticamente por polinización, por cruzas naturales a nuestro maíz nativo y entonces tenemos el enorme riesgo de perder esa riqueza natural. Esa es la razón principal. Hay mucho, se habla mucho de si los alimentos transgénicos provocan enfermedades como el cáncer. No provocan enfermedades como el cáncer, no va por ahí. Sí pueden provocar algunas afectaciones como alergias. A una especie de alimento se le pone un gen para resistir contra un herbicida y esa proteína puede provocarnos reacciones alérgicas a nosotros, no necesariamente nos va a provocar una afectación mayor. Entonces, ahí hay un gran desconocimiento, no está comprobado que los transgénicos, los alimentos transgénicos estén relacionados con ese tipo de enfermedades, pero sí están relacionados con afectaciones directas como alergias, por ejemplo, hipersensibilidad al consumo de los alimentos. Y en la siguiente imagen les muestro la reflexión. ¿De qué se trata? ¿De prohibir o de regular? Les decía yo, el Senado aprueba la conservación y protección de maíces nativos y sus parientes silvestres a través de el no cultivo de los maíces transgénicos. Esto me parece que es una buena decisión. La forma a la que se llegó ahí, pues no necesariamente fue buena, porque se esgrimieron muchos argumentos carentes de fundamento. Sin embargo, encontré una nota publicada por Gobierno de México, por la Oficina de Gobierno de México, en donde me llama mucho la atención, que dicen, el maíz transgénico resistente al glifosato, que es un herbicida, no se afecta, porque claro, hacemos maíz transgénico resistente al glifosato. El problema, entonces, es que los agricultores incrementan el uso de glifosato cuando usan maíz transgénico en los cultivos para combatir como herbicida, ¿no? Para combatir ahí a la plaga. El tema es que el glifosato no se debería usar. Es decir, estamos defendiendo el uso del glifosato a costa de lo que en realidad importa en términos del cultivo del maíz transgénico. En México no estamos regulando el uso de herbicidas nocivos, no estamos regulando el uso de productos que no deberían utilizarse en la cuestión agropecuaria, de antibióticos, de hormonas, de herbicidas. Y en lugar de regular el uso y de controlar ese uso, nos vamos por otro lado y entonces tratamos de encontrar pretextos. Es correcto, el maíz transgénico no debe cultivarse en México porque tenemos el gran riesgo de perder nuestra biodiversidad de maíz, pero tenemos que enfatizar en la regulación de muchas otras cosas que están afectando la salud. Claro, el glifosato sí puede provocar cáncer, claro que sí, pero no es el maíz transgénico, ¿sí me explico? Entonces tenemos ahí un problema de falta de regulación por falta de conocimiento. Y que creo, doctora, que se ha satanizado el concepto de maíz transgénico Claro. desde décadas en nuestro país. Y es falta de conocimiento. Y no vamos a dejar de consumir maíz transgénico, porque tendríamos que dejar de consumir muchísimos productos que ya son de nuestro día a día, que ya están en las cajas de cereales. En el súper, en el Sí. hipermercado. Claro, entonces eso no va a suceder, no lo vamos a dejar de consumir, pero el consumo del maíz transgénico per se no es el problema. El problema es más profundo a nivel ecológico y de biodiversidad. Entonces, es lo que les quería yo platicar el día de hoy. Hay que informarnos bien, no nos vayamos con esta cuestión de que los transgénicos provocan cáncer. No es así, hay muchos productos transgénicos muy benéficos. Más bien veamos alrededor de qué estamos tomando las decisiones. ¿Y quiénes son los que inciden, doctora? ¿Mande usted? ¿Quiénes son los que, perdóneme, quiénes son los que inciden en la toma de decisiones de una agenda nacional? Sí. O sea, porque hay transnacionales, por supuesto, Es que, detrás de ¿a ello. poco de verdad que no pueden hacer un parlamento abierto o una sesión especial y llevar a los expertos en maíz transgénico para que expliquen exactamente cuál es el problema? Y entonces los legisladores puedan tomar la decisión mínimamente con un conocimiento suficiente. Verdaderamente es lamentable la forma
en la que se discuten las En la que leyes. se debaten ese Sí, tipo de cosas. terrible. Nada más platicarles que estamos en nuestro tercer sábado de Chavas en la Ciencia. Nos toca este sábado en el Museo de Ciencias Ximhai y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Neurobiología, en la Semana del Cerebro. Así que seguimos adelante y en esta ocasión papás y mamás tendrán dos charlas muy interesantes, una sobre ciberseguridad por parte de la Facultad de Informática y otra sobre herramientas digitales para prevenir el acoso por parte de Sandra Luz López Ríos de Caminando Juntas de aquí de la UAC. Pues muchas gracias. Muchas gracias a usted como siempre, doctora. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos con más de la información. Vamos a